Según San Marcos, capítulo 6, versículos del 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo doy». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver, lo enterraron. Palabra del Señor. El texto de hoy evidentemente es muy importante leerlo en su contexto, obviamente desde lo que representa la figura de Juan el Bautista y podríamos decir una relación que tiene con Jesús. Antes de estos versículos del 17 al 29 del capítulo 6 de Marcos está precisamente una situación entre Herodes y Jesús en la que dice, pues no la tenemos hoy en el texto, pero es justamente previo a esto que acabamos de leer. El rey Herodes se enteró de todo lo que estaba haciendo Jesús y que Jesús se había hecho célebre, y algunos decían que era Juan el Bautista, que había resucitado entre los muertos y por eso actúan en él las fuerzas milagrosas. Entonces, en el fondo, luego es que nos cuenta este texto que Herodes había mandado matar a Juan. Pero ¿qué era lo que tenía Juan? O sea, Juan tenía un gran poder, una gran unción por parte de Dios. Era un hombre que había llamado e invitado al pueblo a la conversión. Incluso nos dice que Herodes consideraba que era un hombre honrado y santo y lo defendía, porque reconocía en este hombre su santidad, porque reconocía en este hombre esa capacidad de hablar y de transmitir a Dios y sobre todo de invitar al pueblo a volver su mirada al Señor. Esa es la característica de Juan el Bautista. La grandeza de él fue que, pues aparte de ser el precursor de Jesús, el bautismo que él practicaba, lo que invitaba a los judíos era: volvamos el corazón a Dios porque se nos ha desviado el corazón. Entonces ahí hay un reconocimiento. ¿Y por qué creo yo que tienen una gran relación Juan el Bautista y Jesús? Haciendo pues como una lectura de Jesús, que es el centro de nuestra vida, y este personaje tan importante que celebramos hoy su martirio. Primero, porque ambos nos invitan a volver constantemente nuestra mirada a Dios. En el caso de Juan el Bautista, desde un proceso de conversión, ¿cierto? De un dejar una vida pasada y volver el corazón a Dios. Y Jesús es volver el corazón a Dios constantemente dentro de una relación amorosa con el Padre. Si algo nos invita a Jesús es a que nuestra mirada y nuestros ojos estén siempre fijos en Él y siempre fijos en Dios. Tener una configuración tal con Jesús y una configuración tal con Dios que nosotros empecemos a tener los sentimientos divinos. Entonces es una mirada constante a la que Jesús nos invita a tener al Padre, al punto que podamos decir: el Padre y yo somos uno. Jesús y Juan lo que hacen es eso: vuelvan la mirada, vuelvan el corazón a Dios. Juan un poco más desde el pecado, ¿cierto? Renuncien al pecado y vuelvan a Dios. Y lo que hace Jesús es, desde el amor, vuelvan la mirada y el corazón a Dios para que nos terminemos pareciendo a Él. Y lo otro en lo que se parecen es en la verdad, el anuncio de la verdad. Una verdad que a veces incomoda, una verdad que obviamente no siempre es lo más agradable, pero a veces la verdad
a veces digo es porque la verdad hay que hablar de ella y buscar la justicia, sobre todo cuando va acompañada de la justicia. Y qué bueno que nosotros miremos a este personaje Juan y a Jesús y nos animemos a vivir en la verdad. Aquí con este tema de la verdad hay una pequeña diferenciación que quiero hacer entre la verdad y la franqueza. Cuando nosotros hablamos de verdad, estamos hablando de una realidad que es cierta, pero que no causa daño. La franqueza es aquella realidad que puede ser cierta, pero que causa daño. Y ojo, porque basados en eso es que a veces, muchas veces nosotros terminamos haciendo daño. Entonces tú dices, es que yo soy muy franco, es que yo soy franco. Y en ese franco se están haciendo referencia a que puede que digan una verdad, pero la dicen de una manera tan fuerte, tan dura, que termina generando dolor y termina generando daño. Y eso hay que saberlo discernir. No se trata entonces de decorar la verdad, no. Hay que saber hablar con amor y saber que si algo puede ser cierto, pero le voy a hacer daño a mi hermano, es mejor no decirlo porque sé que eso puede ser más duro para esa otra persona. Más bien siempre se debe animar y motivar. Pero lo que sí tenemos que hacer es hablar con la verdad ante las injusticias, porque la verdad va muy acompañada de lo que es justo. Y las injusticias son las que nosotros tenemos que denunciar, lo que no anda bien, aquellas cosas que sabemos que se está haciendo un daño en nuestros hogares, en nuestra relación, en nuestras empresas, aunque sea difícil. ¿Por qué a veces uno termina sufriendo por decir la verdad? Porque la verdad incomoda. Y eso es lo que le pasa a Juan el Bautista. Pero sí tenemos que entender que a veces es mejor hablar con la verdad, ¿cierto? Y eso que requiere un acto de valentía, obviamente, que mantener esa falsa paz en la que uno intenta conservar y conservar algo hasta que ya después, bien cargado, termina estallando. Y esto yo sé que de pronto algunos de ustedes lo están entendiendo porque en la vida de pareja ocurre mucho. Hay muchas realidades que no se hablan, hay muchas realidades que se quedan ahí y no me atrevo a decirlo o no me atrevo a compartirlo. Cuando yo tengo la valentía de decir, de expresar con amor y siendo algo justo, esa realidad me descarga cuando yo la puedo expresar. Y cuando hablo entonces con esa verdad, aunque a veces puede ser difícil, me ayudará al menos a que trabajemos juntos por una solución. Pero cuando hay un tema que nosotros no hablamos, que nosotros no compartimos, sino que callamos o se convierte en un tabú, eso se va quedando ahí y así como cuando uno guarda comida en un lugar y empieza a oler mal, así pasa en las relaciones. Esos temas que no hablamos con verdad, con transparencia, desde la justicia, luego terminan siendo un gran problema en nuestra relación. Entonces, hay que hablar con la verdad, una verdad acompañada de justicia, una verdad acompañada de amor, una verdad acompañada de sensibilidad por el otro, ¿cierto? Pero siempre una verdad pensando en el bien mayor y que hay cosas que necesitamos conversar y compartir para que no se genere luego en un daño mayor en nuestra relación.